Bueno, pues revisaron la UNAM, revisaron colegios, facultades, escuelas y encontraron una chinche. Nomás una en toda la UNAM. Y hay quienes, y han alimentado la psicosis, el miedo, el pánico colectivo, hay quienes hablan de una plaga de chinches. No solamente en la UNAM, en la Ciudad de México, cosa que no se sostiene. Pablo Ullosa, Pablo, ¿cómo te va? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches. Sergio Vela, querido Sergio, ¿cómo te va? Querido Manuel, qué gusto. Muy buenas Pablo, noches. Gabriel. Gracias a los Buenas tres. noches. El pretexto son las chinches. Había más que ya vimos que no hay. Hay una nada más, una pobre chinche perdida en la Universidad Nacional No Autónoma de tienen México. nada que hacer en un salón de clases. No pueden sobrevivir en un salón de clases con un piso si no hay alfombras, si no hay telas, si no hay colchones, almohadas. Y además, si llegan a salir, salen de noche. Pues sí. No, esa es una... Por eso es el pretexto, pero lo que hay de fondo es esta psicosis contagiosa, porque hay quienes escuchan chinches y se empiezan a rascar y hasta comezón les da cuando no han visto ni una chinche, Pablo. Sí, bueno, eso nos pasa a muchos, que somos capaces, susceptibles a cualquier sugestión. Pero pues, es absurdo. Bueno, la fumigación, qué buena nota, porque la fumigación no tiene ningún sentido. No sirve de nada. Las chinches han desarrollado no solamente nuevas enzimas que las protegen ante los viejos insecticidas, sino incluso una piel más gruesa. Yo leía eso. Y parar clases sobre pretexto de las chinches, pues ya, o sea, ya es el Además no colmo del transmiten absurdo, enfermedades ¿no? las chinches. Bueno, las chinches de cama normales no transmiten enfermedades, aunque sí llegan a ser muy molestas. Si Espero te pican, que te da comezón, te rascas y se te... Y en todo Habrá una caso, pues, roncha y habría que listo. fumigar donde es factible que se transmitan las chinches, ¿no? O sea, en los camiones si tienen asientos de tela, los aviones, los hoteles, ¿no? Pero salones de clase en la UNAM no tienen ni pies. No hay una plaga, entonces, Gabriel, no hay una plaga. Lo que sí hay es psicosis. Sí, y pánico, sí. Pánico colectivo. Sí, el En pánico algunos. nunca es un buen consejero. El Nunca, miedo no el es buen miedo. consejero, ¿no? Como dice el viejo refrán. Así es. No cabe duda que nos están dando justificación a nosotros los sociólogos, que insistimos por ahí en un postulado, que la realidad se construye socialmente, a partir a veces de señales falsas, ¿no? No importa, se construye una verdad que no es sustentable desde ningún punto de vista objetivo, pero que de todo modo rige sobre el comportamiento de la gente, ¿no? Y estamos ante una cosa de estas, ¿no? Pues nada más por curiosidad anduve yo investigando. Las chinches ya se encuentran vestigios en fósiles de muchos, de piedras, etcétera, de ámbar, de hace 360 millones de años. No. Vienen del Paleozoico, de la era carbonífera. O sea que vienen muchísimo antes de que existiera cualquier forma de vida animada, y seguirán existiendo forever, ¿no? Es una de las muchas cuestiones con las que el hombre tiene que aprender a convivir, ¿no? Y oí tu entrevista con el doctor Macías, muy interesante, que dice, entre otras cosas también, que el remedio salió peor que la enfermedad. Pues sí. Porque no mata una chinche, decía un amigo cuando se usaban métodos muy grandes para cosas muy pequeñas. Oye, eso es matar pulgas a cañonazos. Sí. Pues es igual acá. Sí. De fumigar para matar una triste chinche que apareció en todo el campus. Le de la preguntaba yo universidad. qué hacer si ve uno una chinche, pues agarrar un zapato. Un zapatazo, y darle decías. un zapatazo. Sí, entonces esta, pues no sé cómo llamarle, psicosis colectiva, está basada en una cuestión que sí es real, que son las fobias, ¿no? Entonces hay fobia a los insectos, la entomofobia, y como todos sabemos, eso te pone en una situación de estrés, te provoca comezones inexistentes. Nomás mencionas tú una cosa de esas y en efecto todo el mundo empezamos a rascarnos, ¿no? Y ahí empieza la cuestión que se hace social y se está haciendo una cuestión que amerita una medida como la que tomó, con todo respeto a mi querida alma mater, la UNAM, pero como en la UNAM, en la Universidad Nacional, donde se hace el 90% de la investigación básica, Parar las clases. cierren las clases para fumigar, que además, bien dijo el doctor, no sirve de nada. De nada. Esto lo deberían de saber en la UNAM antes que en cualquier otra parte, ¿no? Pues un centro de Pero, pensamiento, ¿no? Claro. Pero de ahí irradia esa Deberían ser más preocupación. racionales. Mucho más racionales, claro. Bueno, yo me imagino que lo saben. Lo que pasa es que hay una efervescencia social y a mi juicio lo que estamos viviendo, toda proporción guardada por supuesto, es equiparable a movimientos de histeria colectiva. O incluso se llega a hablar de psicosis colectiva, eso puede ser un poco exagerado, pero en general los movimientos de masas son profundamente irracionales.
y podemos ver desde la epidemia de baile en el Renacimiento en 1518 en Estrasburgo, que de repente la gente empezó a bailar desenfrenadamente como si fuera una cuestión contagiosa. Se habla de posibles intoxicaciones. Hasta, ¿La tarantela no viene de ahí? La tarantela es la danza que se inventó para sudar el Antidotum Tarantulae, y las tarántulas vienen de la zona de Taranto, en el sur de Italia. Entonces, sí, es una danza sureña, meridional italiana, supuestamente para curar las fiebres por la mordedura de la tarántula. Pero bueno, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de cosas que son absurdas de origen, pero que pasan por verdades. La quema de brujas en Salem en el siglo XVII, finales del XVII, o cualesquiera movimientos irracionales, el irracionalismo del que incluso Lukács hablaba, ¿no? del nazismo, por ejemplo, son movimientos de masas, lo que estudió Elias Canetti, o un poco más cerca, aunque para el público joven, que espero que lo haya entre nuestros televidentes, posiblemente no les diga nada de la tragedia de Jamestown, la de Guyana, cuando más de 900 personas se suicidaron, pero traían su pasaporte consigo para ir al más allá. Es decir, se necesita estar realmente muy mal de la cabeza, pero es gravísimo que una noticia falsa cunda ahora sí que como epidemia. Pues sí. Y la gente empieza a creer. Entonces ese es uno de los graves Se contagia males. la ignorancia, se contagia el miedo. La superstición. Y es que lo dicen las redes sociales. Pues es que la mayoría de lo que se dice en las redes sociales es hay que pasarlo por un tamiz de racionalidad. Depende quién en las redes sociales lo dice, ¿no? Y con qué argumentación. El problema es sustituir la argumentación por la opinión. Todo el mundo tiene derecho a decir insensateces, pero no todo el mundo tiene la verdad. Pues sí, ni un altavoz para que se escuche fuerte, ¿no? La propia palabra crítica originalmente viene de un verbo griego que significaba tamizar, ¿no? Sí, separar esa verdad de la mera opinión, ¿no? Sí. Entonces, pues lo que nos falta es un poco más de crítica, y uno esperaría que justamente en los centros de estudio, porque no fue solo la UNAM, creo que también en la Universidad de la Ciudad de México, en la UAM, o sea, como que fue algo de los centros de estudio tienen que enfrentar esto, cerraron clases. Y claro, también en las redes sociales te encuentras que mucha gente celebraba que, benditas chinches, porque pues así nos salta. Bueno, los memes esos sí estuvieron bastante divertidos, pero fíjate, esto nos remite el episodio a la pandemia. Claro, nos parecía aquí, lo platicamos durante varias noches. Pequeña pandemia. Increíble cómo fue la UNAM y otras universidades las últimas en volver a las clases presenciales, cuando ahí, en teoría, tendría que prevalecer la ciencia, el conocimiento, el pensamiento. Hace mucho que ya no es así, ¿Ya no? Lamentablemente. Qué tristeza. Sí, yo hablo por mi UNAM, aunque tiene razón Pablo, fue generalizado, porque por mi espíritu hablará la raza, como decía. Es al revés de Fátima Vasconceliano. Pero en efecto, en un centro de estudios de esa calidad, debería de aplicarse el criterio ese famoso de Popper, el supositivismo primero vamos a remitirnos a suponer que lo que estamos oyendo es falso. Y entonces vamos a hacer argumentos para por qué es falso lo que estoy oyendo, ¿no? Porque hay varios criterios ahí, Popper, para llegar a una cuestión objetiva y discernir exactamente de qué verdad me voy a colgar y no de qué mentira voy a compartir, ¿no? Porque a todos esos episodios está ese verdaderamente trágico de San Miguel Canoa, ¿no? Sí. Esa alucinación colectiva de que habían llegado los comunistas al pueblo y eran unos pobres trabajadores de la Universidad de Puebla que los lincharon, ¿sí? Se empezó a generalizar que eran esta terror extremo a plagas, en este caso, que no existen, ¿no? Este miedo colectivo siempre abre la puerta a las peores catástrofes, ¿no? El propio Popper decía que el gran tema de nuestro tiempo era la lucha entre la racionalidad y el irracionalismo, ¿no? Y él veía como sumamente irracionales, como bien mencionaron ustedes, pues todos esos movimientos de masas que la gente es mucho más susceptible a ellos
justamente cuando tiene miedo. Todos somos más irracionales cuando nos entra el miedo, cuando nos entra la paranoia. Es cuando peores decisiones tomamos, ¿no? Yo recuerdo ahora, hace poco, cuando fue la pandemia, o relativamente poco, gente con cubrebocas caminando sola en avenidas. O manejando, había gente que iba manejando en su coche, con cubrebocas, en su propio coche. Sí. Entonces decían, bueno, ¿dónde está el tamiz de lo racional y dónde empieza lo irracional? Ahora, a mí lo que me parece inquietante es que de repente se ponga en entredicho de nuevo a la universidad cuando está en vísperas de hacer la elección de rector. Entonces, ahora sí que con suspicacia, porque no voy a utilizar el horripilante e innecesario neologismo de sospechosismo. Pero ya lo usaste. No lo vamos a usar. No lo ibas a usar. No lo vas a usar. No, estoy denostándolo. Sí. Okay. No, yo utilizo la palabra correcta, suspicacia. Entonces, bueno, con cierta suspicacia frente a todos los ataques que ha recibido la universidad, algunos totalmente injustificados. Críticas se le pueden hacer a cualquier institución, por supuesto, pero bueno, ¿de dónde viene la idea de que hay una plaga de chinches en la UNAM? Entonces, ¿cuál es el origen de esto? No lo sabemos y posiblemente no lo podamos averiguar nunca, porque hay un anonimato también en las redes sociales, como quién inventa los chistes, ¿no? No lo sabemos. Ahora, ¿es un chiste o es una maldad? Ahora, por poco las chinches inexistentes, porque hay una nomás en la UNAM, consiguen lo que nadie... Hubo una, porque ya no está. Consiguen lo que nadie. Desalojar el Justo Sierra, que lleva secuestrado... ¿Ese lo desalojaron? Casi. Casi. No pudieron ni con eso. No sé si ahí buscaron, a lo mejor ahí dicen sí hay que un poco salieron más de primero chinches. las chinches que los ocupantes. Exacto. Pero es este miedo, este pánico colectivo y cómo se contagia. Todo este tema de la psicología de masas. También es el tema del famoso meme, ¿no? La palabra meme es un invento de Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, donde él dice que, digamos, en el mundo biológico, estrictamente biológico, pues tenemos los genes que son pues replicantes, que lo que buscan es reproducirse, ¿no? Y que en el mundo cultural, y él no lo afirma con contundencia, dice, probablemente también podríamos hablar de memes, no de genes, sino de memes, que serían estas cosas culturales que se autorreplican. Y lo que busca el chiste, pues una vez que oyes un buen chiste, pues sales a contarlo. Entonces el chiste busca replicarse. Pero no solo el chiste, o los memes estrictamente hoy que usamos en las redes sociales, sino en general... todo, o sea, los humanos estamos constantemente influyéndonos unos con otros y copiando lo que oímos y reproduciéndolo. Y a veces el proceso es completamente inconsciente, como en el caso, yo creo, de esto. O sea, yo no me pongo tan suspicaz porque yo no sé nada de las grillas de la UNAM, afortunadamente, pero yo creo que no hay que menospreciar la posibilidad de que sea simplemente una idiotez. Y la idiotez también se contagia muy fácilmente. Entonces, estas estupideces pues son muy fáciles de entender y muy fáciles de replicar. Claro. Son memes. Elías Canetti, ¿no? Hablaba cómo se va fabricando una especie de pensamiento colectivo en la masa, que a lo mejor tuvo un origen individual, pero en la medida en que se va ampliando, ya no se somete a ningún criterio de ningún tipo popperiano, como dice Pablo, pero que ya se va imponiendo, la masa piensa ya distinto y tiene impulsos muy distintos a los que tendría el individuo si no está actuando como masa. A lo mejor como individuo es más racional. Sí, a mí me impresionó mucho ver en las redes sociales a muchos alumnos reclamando a las autoridades en la UNAM. Bueno, y los maestros, maestras con toda razón decían, a ver, si hay chinches, los trajeron ustedes de sus casas. Pues sí, las porque chinches se transportan por los exactos. Pues sí. No pueden vivir ahí. Ahora, también está esta cosa, bueno, no sé si sea correcto decirlo así, pero vivimos en una época donde victimizarse es algo muy favorable para tu estatus social. Entonces, en la medida en que tú eres estudiante y lo que quieres es pues estudiar, progresar, ahora eres víctima de una infestación de chinches. Entonces, el victimizarte junto con los demás, de alguna forma eleva tu estatus social. Me parece absurdo, pero
también es real, ¿no? Sí, creo. A mí esta proliferación de las opiniones que no pasan por el tamiz de lo racional, me parece uno de los peores males de nuestro tiempo. Porque la gente de veras, de buena fe, empieza a creérselo. Sí. Desde el que opina porque piensa que tiene la razón, aunque no tenga ningún sustento, y entonces empieza a proliferar y se van sumando temores, creencias, supersticiones, O sea, tomas un hecho prejuicios, que etcétera. más o menos suena real o puede ser real. A ver, en este caso, digamos, No, París. ¿no? hay Lo que muchos ocurría- chinches. En el mundo sí claro, hay muchos hay chinches. lo que Y ocurría cada en vez hay París más y habrá más. Vaya, y hubo pronunciamientos de las autoridades, pero agarras un elemento de ahí y a partir de Y ese a partir elemento de ahí construyes se toda una construye narrativa. una gigantesca falsedad que la gente genuinamente la cree. Y el problema es cómo hacerles ver que no es racional esa creencia y que... Pero nos sirve de ejemplo, porque las ideas tienen consecuencias. Las Claro. malas ideas tienen consecuencias. Las buenas también. Esto ya costó un montón de dinero claro. y le costó el tiempo a los alumnos. Ahora, yo no entiendo tampoco, también lo que es un poco perverso es que los alumnos celebren que no haya clases. Cuando, pues, debería ser una experiencia maravillosa tomar clases. Pues ¿no? más yendo a la universidad, ¿no? La gente O sea, es un elige lo que- privilegio lo que- tener el lo que tiempo quiere para hacer. estudiar, ¿no? No, es terrible lo que estamos viviendo. No, y finalmente yo creo que nos tiranía de la falta un poco de insensatez. espíritu franciscano del hermano lobo, hermana chinche, no sé qué, porque yo conozco Hermano gente... Francisco, no te acerques mucho. Yo conozco mucha gente que es de veras alérgica a cualquier tipo de bichos. Mi mujer, para no ir más lejos, ve cualquier palomita por ahí y manda a traer al fumigador y empiezan a fumigar. Oye, no, pues hay que aprender a convir con los animalitos. El libro de Dios. de una psicoanalista, se me olvidó el nombre, que explicaba un poco eso, se llama Para que la bruja no te mate. Del siglo XX. En fin, gracias Pablo. No te Gabriel, coma, perdón. muchas gracias. Buenas noches, Gracias, Sergio. Manuel. Buen fin de semana, hasta lunes. Pásala bien.